Judaísmo hoy. Hoy vamos a ver ahorita con Isaac si vamos a tener a la líder que Maya con nosotros hoy o si nada más va a estar escuchando otras bambalinas. Por lo pronto ya vi que la conciencia está presente, ya la extrañábamos y no tiene imagen, no la Hola, podemos. Ajá. hola, Por lo hola. menos la conciencia se identifica y yo creo que se había desaparecido porque se fue a hacer chinitos en el pelo y eso le llevó varias semanas, supongo. No, Que no vuelva a suceder, ¿eh? Que no vuelva a ok. suceder. Soy China. Es, bueno, así es que no vuelva a suceder donde estés, te tienes que conectar porque eres parte de la conciencia de la producción. También tenemos a Isaac, que está tratando de conectarse desde hace varios minutos, espero que ya se haya conectado y que seguramente nos va a contar un montón de cosas interesantes, así mudo, en silencio y sin poderlo escuchar. ¿Ven? Él va a hablar y alguien y nadie lo va a escuchar. A ver, bueno, alguien que me lo pueda traducir. Nadie me puede traducir lo que está diciendo Isaac. Janet, le subimos el volumen. Creo que tiene problemas con su audio. Más bien él lo tiene que ajustar. Él tiene que ajustar su audio. A lo mejor no está bien conectado, no sé. Sí, yo creo que es A eso. lo mejor el micrófono anda brincando. Bueno, pues mientras Isaac arregla lo de su audio, yo voy a empezar a hablar. ¿Qué les parece? Porque no tenemos a la líder, que no tenemos a Isaac con audio, tenemos a la conciencia y tenemos a la gente esperando que digamos algo inteligente, lo cual temo decirles que, pues si no está la líder, que no va a suceder. Entonces, pues no diremos algo inteligente, pero a ver qué se nos ocurre decir. Por ejemplo, mi primer pensamiento del día de hoy es que debería de haber un superterremoto cada tercer día en el planeta. ¿Qué les parece? Un superterremoto en algún lado. Porque según parece, cuando hay superterremotos, todos nos ponemos de acuerdo y trabajamos juntos. Cuando no hay superterremotos, no nos ponemos de acuerdo y nos matamos juntos. Pero además, fíjense, Ebrard mandó una nota diciendo que ya rescatamos a una persona en Turquía y eso es una gran noticia, que salvamos a una persona, aunque nadie nos dijo cuántas en México murieron por la violencia esta misma semana o cuántas en Estados Unidos fueron salvajemente golpeadas en alguna calle de alguna de las ciudades. En fin, si nada más tuviéramos terremotos, no nos tendríamos que preocupar de todo lo demás, así que todos los que estén de acuerdo conmigo, vamos a votar por terremotos, y así nos vamos a llevar todos bien. Obviamente no hay ninguna tradición, no hay ninguna fiesta, no hay nada judío alrededor de terremotos, lo cual lo hace todavía mejor. Es algo universal, sin toques de ninguna religión en particular. Eso por terremotos. Hablando de terremotos que nos ponen a todos de acuerdo, les voy a hablar también del libro que tenemos para comentar hoy y vamos a seguir esperando que Isaac pueda apagar y prender su computadora a la mejor y así poderse conectar al audio. No sé, algo está mal allá en la conexión, nos lo está censurando allá alguien en México. Entonces, mientras podemos escuchar a Isaac, vamos a hablar del libro de hoy. Este libro, las 48 leyes del poder. Este libro, curiosamente, ya lo había yo comentado en el otro programa, en el programa de Polémica y Café, pero lo voy a leer aquí también porque está así como que muy para pensarse. Primero hay que subrayar que este libro tiene algo chistoso, no interesante, porque además de dar sus ideas sobre las 48 leyes del poder, nos va dando citas de pensadores o no pensadores a lo largo de la historia que hablan al respecto y nos van diciendo qué dijo Catulia, qué dijo Goethe, qué dijo Chesterfield, qué dijo Nietzsche al respecto de estas cosas. Yo lo único que les quiero leer es una parte que dice que dice así, y ahí ustedes me dirán si están de acuerdo o no, que lo importante de estas 48 leyes son leyes de cómo manipular a la gente, de cómo comportarse con la gente, de cómo obtener poder. Y dice, y yo lo leo como algo negativo, pero
esta parte se dedica a los que lo leemos como algo negativo. Dice que no, que lo importante de estas 48 leyes es que nos permiten convertirnos en una fuente de placer para los demás, para que los demás empiezan a depender de nosotros para sentirse mejor y desean compartir nuestra presencia si aplicamos estas leyes de poder, que entre otras cosas dicen precisamente que apapachemos, aplaudamos y todo lo demás a los demás. Lo que más importante dice acá es que lo más importante hacer, la fundación más, el cimiento más importante en esta teoría es el poder controlar las emociones. Porque las emociones, y eso es cierto, a mí las emociones me matan, me matan. Me emociono y empiezo a hablar como loco y no me callo, como ahorita. O me emociono y todo me sale mal. O me emociono y me enojo. Y entonces la gente dice, ay, no, no te enojes, habla propio, sé correcto. Y entonces sí, hay que controlar las emociones, porque estas son la principal barrera hacia el poder. Bueno, dice que esa es la principal, pero luego agrega que hay otra peor todavía, que es cuando las emociones se convierten además en enojo. Cuando nos enojamos, perdemos todo. Entonces, yo quería nada más leerlo porque aunque ninguna de las dos cosas tiene nada ni de talmúdico, ni tengo ninguna frase de esas que les gusta a la gente, Ezequías 28:14 dijo que no, como no las tengo, pues voy a decirles que se lean este libro, las 48 leyes del poder. Y a lo mejor eso nos lleva más adelante. Además, qué bien se ve la ley que Maya, ¿eh? A ver quién dijo que no, quién dijo que no. Ya tenemos con nosotros a la ley que Maya. ¿Le ponemos micrófono? ¿Qué pasó? Esa no fue la ley que Maya, ¿eh? No se confundan. Ahí está. ¿Cómo se prende el micrófono? ¿Mandé? Ya está. Ya está prendido. ¿Ya me oyen? Sí, Hola, buenos días. bueno, Buenas tardes. Voy a acompañarlos en el programa, pero ya haré mis comentarios sobre la marcha. Me parece muy bien. Ya lograste que se oyera Isaac también. Entonces ya tenemos a Isaac, ya tenemos a la ley Arquemaya, tenemos la conciencia y tenemos a un montón de otras gentes, de otras personas escuchándonos aquí en Facebook, en YouTube. Acuérdense, donde estén, apriétenle la campanita, apriétenle al like o lo que sea. Y si hoy están enojados con alguien, mándenles un link de este programa de tienes que escuchar este programa y castíguenlos con eso. Muy bien. ¿Tú qué tienes, Isaac? ¿Qué pasó? Isaac no tiene nada. Sí, tenemos, nada más comentar rápidamente. Algo importante esta semana, Daniel, que la tenemos así, es pues, todo el terremoto en Turquía, que poco se ha comentado. Yo sé que no es tu tema favorito, además, por lo que voy a comentar, pero es muy importante. Hoy, primero que nada, felicitar al grupo de Cadena de México y Cadena Internacional, que enviaron una delegación a Turquía y ya reportan que han rescatado a 2 personas en este último día. Una labor que pone, pues, no nada más es el único grupo de México, la Cruz Roja mandó un grupo también encabezado por varios de lo que ellos llaman el dúo, la pareja que va el perro con el rescatista, y han rescatado también y han encontrado a varias personas con vida, afortunadamente, en esta tragedia, que se calcula ha dejado más de 20,000 muertos en ambos, tanto en Turquía como en Siria. O sea, es un número impresionante, más de 1,000 edificios, algunos hablan de 6,000 edificios. En México, cuando fue el terremoto, no llegó me parece, a 100 edificios caídos, entonces pueden imaginar. Isaac era muy joven, No, nada más en Álvaro Obregón. Se cayeron 100 edificios. Daniel, estoy hablando del terremoto de hace poquito, del 19 de diciembre. Yo creo que hablabas del grandote. No, el 19, los dos del 19 de septiembre no acumularon, me parece, ni 100 ni 200 si quieres. Aquí estamos hablando de más de 1,000 y pico de edificios caídos, más de 20,000 muertos, más de 60,000 heridos y más se calcula 2 millones de damnificados o más. Sí. O sea, ya no se puede hablar de damnificados en Siria porque los que los sufren además son
una gran parte de refugiados y que ya están damnificados. Así que para acabarlo, todavía más damnificados, ¿no? Pero importante la labor que está haciendo Cadena, con apoyo, lógicamente, de la Comunidad Judía de México y de mucha gente más rescatando ahí. Y también muy importante la labor del Ejército de Israel y de otros grupos y otras ONGs de Israel. En un principio, una de las 3 primeras delegaciones que llegaron a Turquía, por cercanía y porque siempre están preparados, es la delegación de Israel, que montó todo un hospital, que cuando ven ustedes las fotos, es impresionante el tamaño de lo que es. Fueron 150 soldados de Israel voluntarios a trabajar a la zona. Hoy en día se calcula que ya hay más de 400 soldados. Llevan buena cantidad de gente rescatada. Más, no nada más es la ayuda de rescatar, sino de ayudar, de recolectar. Y llegó junto también una delegación de una ONG que se llama Israel Aid, con los que nosotros tuvimos el gusto de platicar aquí en México también. Ellos llegaron primero a inspeccionar, pero su labor es un poco posterior. Ellos sí ayudan en rescate, en encontrar cuerpos, etcétera, pero la parte importante que ellos hacen es tratar de reactivar un poquito y ayudar a la gente con casas, limpiezas, etcétera. Posterior a esto, llegó un equipo, además del ejército, de lo que es Hatzalah, de United Hatzalah, que viene conformada también de gente de Estados Unidos, de Israel y otros lados, y también ya tuvieron la oportunidad de salvar algunas vidas. Todo esto pues habla bien. Además es una conjunción donde, como ellos dicen, no existen, entre comillas, nacionalidades, trabajan todos en conjunto, turcos con israelíes, con esto otro, exceptuando en Siria, donde lógicamente, y además hay varias versiones encontradas de gente que ha tratado de ir a Siria y les dijeron, no, aquí no, aquí sí, aquí el otro, la ayuda que me la manden y no queremos y todo esto. Entonces, la ayuda del mundo se ha concretado principalmente en Turquía, en esta zona, donde también se informó hoy que lo que era el líder de la comunidad judía fueron sus cuerpos rescatados por un equipo de ayuda. El de él y el de su esposa Fortuna, los dos fallecieron en este terrible terremoto, que platicando con mucha gente de Turquía, con la embajada de Turquía con la que estamos colaborando, gente de Turkish Airlines y de varios más, lógicamente se van a estar mucha ayuda, muchas cosas, y es una zona muy grande, y el daño es impresionante, nada más de calcular la cantidad de, como les decía, de edificios, de casas, de gente, de todo esto. Entonces, lo más que se pueda ayudar, y lógicamente, otra vez, ¿qué se puede hacer? La ayuda que está brindando en este sentido el ejército de Israel y otros países más, México, Estados Unidos, infinidad, Inglaterra, Alemania, que han llegado, pero de destacar la labor de los perros mexicanos, ¿sí? Que ya son símbolo en todo el mundo y que han dejado una marca. Hace poco falleció justamente una de estas heroínas de los temblores de México, una querida perrita en todo México, por su gran labor para rescatar. Son fabulosos a los que hemos tenido oportunidad de verlos de cerca y trabajar con ellos. Es increíble lo que hacen estos perros rescatistas y pues una felicitación a todos los que están ahí trabajando incansablemente, porque sabemos y nos tocó vivirlo en México desafortunadamente, no hay momento de descanso, es buscar horas y horas, sin luz, bajo lluvia, bajo lo que sea, no puedes parar y entonces es mucha tensión, pero da mucha alegría cuando por fin logras encontrar a alguien, de preferencia y mucho mejor cuando es con vida, aunque muchas veces localizar un cuerpo también da la tranquilidad a los familiares de alguna manera, pero bueno, eso es lo que está sucediendo y lo que tenemos de informes desde Turquía con Cadena y con lo que es el equipo y la misión del Estado de Israel. Bueno, no deja de ser interesante para mí, y yo sé que no les va a gustar mi comentario, pero pues ni modo, el interés que se pone en salvar una vida que debe de ser y cómo eso bloquea por completo el desinterés de cuántas vidas se están perdiendo inútilmente en otras cosas hoy. Desde el fentanil, desde los narcos, desde los asesinatos, las desapariciones, las violaciones creo que y no todo tiene lo que demás, ver pero pues no podemos resolver debería todo. ser algo constante
perdón, Daniel, creo que debería ser algo constante, como dijo la otra vez la embajadora de Bulgaria, que lo comentamos, ¿sí? Pero creo que no quita el valor una cosa con la otra, y si se puede rescatar a alguien dentro de esto, cuando hablas de 20,000 muertos y de repente hablas de que se salvaron 2 vidas, pues dirás, hijos, 2, pero cuando dices esas 2 vidas, pues vale la pena, ¿no? Vale todo esto. No lo quiero asemejar a otras tragedias, pero si logras salvar alguna vida en algún lado, ¿sí? En alguna tragedia, en algo, aunque sea una, comparada con 1 millón, 3, 6 millones como el Holocausto, lo que sea, si rescatas 1, 2, 3, 4, siempre es valioso cualquiera que sea, ¿no? Por eso empecé el programa diciendo que sería ideal que hubiera un terremoto como estos cada semana, para que todo el mundo trabaje en conjunto a salvar vidas en vez de matarlas. Porque en cuanto esto acabe, los turcos van a ir a matar a los sirios van a ir a matar a los israelíes van a ir a golpear a los otros, y va a empezar otra vez todo el círculo de violencia otra vez hasta que haya otro terremoto. Entonces, desafortunadamente, Daniel, para comentar también, justamente hoy en Israel, hablando de eso que estás diciendo, mientras esto se está dando en Israel, de alguna manera, hoy hubo un atentado terrorista que mató a un niño de 6 años y a un joven de 20 años en un atentado que otros medios lo cubren como, o sea, importante. BBC de Londres lo pone y lo publica en su momento como un coche atropella a 6 transeúntes en una esquina. La realidad es de que fue un atentado, o sea, fue predispuesto, fue y se dirigió a pegarles, a asesinarlos y a matarlos otra vez en esto, y que pierda la vida un niño de 6 años, que no podemos decir que esté involucrado o lo que sea, pero lo más grave es después ver celebraciones en otros lados del mundo de este atentado, donde son niños los que encabezan las celebraciones y celebran que se mató a otro niño, sea donde sea. Entonces, eso ya te habla de lo que es hoy en día este mundo, donde niños celebran que se maten otros niños. Qué tragedia tan grave, qué dolor ver que esto llegue a suceder en ese sentido, sea por las causas que sean por las condiciones. Ojalá los niños pudieran seguir siendo niños, que no sean asesinados, pero que tampoco quieran ser asesinos. Y eso ¿sabes qué? Yo creo que este tema de los niños y de los derechos humanos es un tema muy nuevo. Antes los niños mataban niños o eran asesinados desde que nacían casi, o desde eran esclavizados, etcétera. Hasta hace apenas 200, 300 años. Todo este rollo de los derechos humanos y los niños que tengan infancia y todo esto es un rollo muy nuevo. Antes un señor feudal, un cacique, y no hace mucho. Me mandaron unas fotos de Chiapas, de México, a principios del siglo XX, donde se ve a los indígenas cargando en sus espaldas a los hacendados para llevarlos por la selva, porque no estaban humanizados. Quiere decir, este rollo de que todos somos iguales y todos somos humanos es muy nuevo, y es tan nuevo que por eso mucha gente no logra apreciar el valor de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos, porque muchos ni siquiera han llegado a apreciarla. Sí, ojalá todos los niños tuvieran infancia. Sí, ojalá todos los adolescentes tuvieran adolescencia. Sí, ojalá todos los adolescentes usaran positivamente su adolescencia y no se fueran corriendo a antros a drogarse y beber y brincar y saltar inútilmente. Y ojalá todos nos educáramos, ya que existen las posibilidades de educarnos. Y ojalá todos pensáramos en eso. La vida puede ser mucho más positiva si todos nos educáramos, si todos pensáramos, si todos apreciáramos la libertad y si todos apreciáramos el hecho de que aún en las peores condiciones hoy, casi todos vivimos mejor de lo que vivíamos hace 200 años. Sí, Pero cierto. para eso habría que poderlo reconocer. No sé si alguien tenga algún comentario. No, bueno. Pero bueno, así es que nos quedamos con la solicitud para que le apunten un terremoto semanal, para que la gente aprenda a colaborar. A lo mejor después de un año o ya se nos olvidan los terremotos y ya no hacemos caso, o nos aprendemos a colaborar todos. Y bueno, y los de cadena se van a volver turistas en todo el mundo, porque si es uno a la semana a otro país, van a viajar por todo el planeta, por arriba y por abajo, y ayudar en todos Daniel, lados. lástima que hoy en día ya lo hagan y cada semana tienes una misión de cadena, principalmente en México, ayudando en muchas cosas y ayudando en otras más, porque no son únicamente, antes eran desastres que no se premeditaban, hoy hay desastres con
en infinidad de cosas. Tuvimos también la oportunidad de estar aquí en México, la gente de Hayas. Hayas es una organización que nació hace alrededor de 100 y pico de años, cuando los judíos fueron expulsados o perseguidos en Rusia y se convirtieron en refugiados. Y esta organización nace en esos lares y en Estados Unidos para ayudar a los refugiados judíos. Hoy, 100 y pico de años después, se dedican a ayudar a refugiados, apoyados en todo lo que fue las lecciones que sufrieron el pueblo judío a través de refugiados, ya sea de Rusia, de Polonia, del Holocausto, de los países árabes en algún momento. Y hoy esta organización Hayas se dedica a trabajar con refugiados alrededor del mundo. Es una organización judía que no involucra únicamente judíos. O sea, cuando decimos una organización judía, no es una organización como Cadena, que es una organización que nace de la comunidad judía, pero involucra a mucha gente judía y no judía. Entonces, eso es la parte importante también. Y esta organización Hayas está aquí en México trabajando con One Power, con una asociación de empoderamiento de mujeres y de varias cosas más acá. Y ya les tendremos una interesante entrevista con varios de sus líderes y voceros para futuras ocasiones y las podrán ver en Diario Judío. Pero desafortunadamente la labor es diaria y hay más de 100 millones de refugiados en el mundo que requieren ayuda. Y tú lo dices, ojalá hubiera un terremoto. No necesitamos un terremoto cada semana. Tenemos que ver todos los problemas que hay hoy en día y eso nos tendría que ir. No nada más el terremoto, Daniel. Yo no dije ojalá hubiera un terremoto, dije ojalá hubiera algo que promoviera que trabajáramos juntos en vez de matarnos todos. Pero en este caso sí, es un terremoto el que nos hace trabajar juntos en vez de matarnos todos. Pero si pudiéramos aprender a trabajar juntos sin terremotos, también sería bueno. Pero bueno, estamos realmente hablando de cosas que no van a suceder. Y entonces vamos mejor a cosas que sí suceden. ¿Qué más tienes de la comunidad? ¿Alguna otra cosa que tengas de la comunidad? ¿No? Principalmente va a haber varias cosas. A nuestro amigo nuestro Jaime Sevilla le van a dar un homenaje por su gran labor que hace en la comunidad, apoyando en diferentes situaciones que se requieren. Le hacen un homenaje. Viene el Festival Aviv y hay varias cosas más que van a estarse presentando acá. Pero esta semana fue una semana donde el mundo se concentró y en la comunidad también, en principio, para ayudar en cuestión del terremoto en principio, y ya veremos algunas cosas más que suceden. Pues entonces destaquemos del terremoto, uno, que la ciudad de Antioquía es una de las ciudades más antiguas del mundo, que realmente es casi una de las cunas de la civilización. Destaquemos también que la tragedia de la muerte de los líderes de la comunidad no es solo que hayan muerto, sino que difícilmente van a poder ser reemplazados porque la comunidad sefaradí de Turquía, como muchas otras, están en plena desaparición por múltiples motivos políticos, económicos, emigrantes, etc. Entonces, no es solo que hayan muerto estas personas, sino que con ellos prácticamente muere la organización comunitaria. Y ojalá alguien pueda reconstruir algún día Antioquía y recordar todo lo que en esa ciudad había pasado positivamente en el desarrollo del mundo. Y bueno, si estamos hablando del pasado, pues ¿qué te parece si vamos a efemérides? ¿A dónde? Hoy hay muchas efemérides muy extrañas. Bueno, como siempre. La primera es el 6 de febrero de 1941, donde se construyó la IG Farben. Para los que no saben, la IG Farben obviamente sigue siendo una de las compañías químicas más grandes de Alemania. Construyó una planta de plástico sintético en el campo de Auschwitz. Y escogieron Auschwitz porque ahí las condiciones financieras eran las mejores. Lo importante del Holocausto en este aspecto es entender que el Holocausto es el extremo vital del capitalismo sin límites. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿qué quiere un empresario? Pues la mano de obra más barata posible. ¿Qué quiere un empresario? La renta más barata posible, los menores impuestos posibles y un mercado que consuma sus productos casi de la manera más garantizada. Bueno, pues todo eso lo tenía IG Farben, lo tenía Siemens, lo tenía Krupp, donde además de tener garantizados el consumo por el consumo del ejército alemán,
tenían garantizados los mejores sueldos, porque no pagaban sueldos, esclavos gratis, tenían pagada la mejor renta, porque no pagaban renta, pagaban un porcentaje a los comandantes de la SS. Y les fue tan bien que después de la guerra ni siquiera sufrieron consecuencias por la pérdida de la guerra, porque pues destruyeron Auschwitz, pero pues ellos qué les importa si no era suyo. O sea, sus instalaciones eran temporales, por así llamarle. Hay que subrayar que el director de esta planta, Walter Durfeld, fue después, vino a trabajar, lo trajeron a trabajar a Estados Unidos, lo trajo la CIA, lo trajo a trabajar a los Estados Unidos, un químico muy importante que tenían que estar acá. Le evitaron tener que presentarse en los juicios de Nuremberg, y lo más importante es que fue líder del Consejo de la Cámara Internacional de Comercio de los Estados Unidos. Para que se hagan una idea, la Cámara Internacional de Comercio de los Estados Unidos, antes de este líder Durfeld, fue dirigida por Watson, el de la IBM, que la usó precisamente para mantener abiertas todas las fábricas de IBM en Europa primero, después en Europa Central, cuando había acabado la guerra, y después regresarse a los Estados Unidos. Y bajo el pretexto de que ahí vienen los rusos, todos estos alemanes y nazis no solo se vinieron a Estados Unidos y crecieron económica y políticamente acá, sino que siguen presentes. Les recomiendo una serie de televisión que se llama Hunters, Cazadores, con Al Pacino, donde casi todos los casos que se ven están basados, no son dramatizados de la realidad, pero están basados en datos de la realidad de todos los nazis que pudieron venir a hacer una supuesta nueva vida a los Estados Unidos gracias a la operación Paperclip del FBI y la CIA, que los encubrió para poderlos traer a trabajar acá, y donde ellos han sido fundamentales y vitales en el desarrollo de lo que se llama neonazismo, que no es realmente un neonazismo, son los mismos nazis que trajeron sus empresas, la IG Farben, Krupp, Siemens, BMW, etcétera, Volkswagen, obviamente, la Porsche, se las trajeron a Estados Unidos y con sus dineros financian el desarrollo del nazismo y el populismo desde los Estados Unidos al resto del mundo. Si usted tiene un país o vive en un país en el que el populismo está de moda, ahora ya sabe de dónde viene esto, y sabe que la primera fábrica se inauguró el 6 de febrero de 1941, cuando la IG Farben empezó a producir plástico sintético en Auschwitz. El mismo 6 de febrero, pero de muchos años antes, nació un gángster judío, para que luego no digan que los judíos no somos tan buenos, también somos igual de malos a veces. Este gángster creó un sindicato mafioso en los Estados Unidos, el cual pues terminó siendo el origen, ni más ni menos que el de Las Vegas. De este gángster salió el sindicato, del sindicato salieron otros gángsters, de los otros gángsters salieron Las Vegas. Y así es como se va construyendo el mundo. Ahora vamos a hablar de cosas, bueno, mejores o peores, no, mejores. Alfred Adler. Si usted, antes de Alfred Adler, usted podía sentirse inferior, pero no sabía que tenía complejo de inferioridad. Gracias a Alfred Adler, ya supo entonces que lo que usted tenía tiene nombre y se llama complejo de inferioridad. Supongo que es importante porque cuando tiene nombre uno se siente mejor. No es que me sienta mal, es que tengo migraña. No es que tenga envidia, es que tengo miopía. Lo que sea, el caso es que siempre tener un nombre para lo que sentimos y tenemos nos ayuda a veces a resolverlo. Y así es interesante. Lo que a mí me llama mucho la atención es cuántas cosas pasaban en Viena. En esa Viena que expulsó a Hitler y lo mandó a Alemania. Bueno, lo expulsó como a tantos migrantes, pero esa Viena era un centro cultural, todo pasaba en Viena, y sin embargo, cuando estudiamos historia, cuando estudiamos el mundo, casi no reconocemos a Viena y la importancia que tuvo Viena y ese imperio austrohúngaro en todo lo que es hoy el mundo occidental. Pero bueno,
no en no tan buena línea como la de Adler, pero en la misma línea que la fábrica de Auschwitz. Murió Joseph Mengele en Brasil el 7 de febrero de 1979. Noten el año, 1979, y murió ahogado en un balneario donde vivía a todo dar y a todo lujo, y desde donde dirigían todo el concepto de la organización Odessa, que coordinaba los esfuerzos de los nazis en Europa, bueno, en América del Sur fundamentalmente, Chile, Bolivia, Paraguay, Argentina y Brasil. Y bueno, desde ahí luego expulsaron a algunos, bueno, impulsaron a algunos hacia México y se conectaron con los de Estados Unidos, obviamente, que eran los mejor situados de entre todos ellos, más no los mejor financiados. El caso es que Joseph Mengele murió en Brasil cuando pudo haber sido arrestado, pero no lo fue. No lo fue porque cuando Simón Wiesenthal lo localizó y cuando trató de arrestarlo, el famoso Mossad israelí se interpuso y evitó que se arrestara a Joseph Mengele, porque la preocupación en ese momento de los israelíes, y estamos hablando de 1950 y tantos, eran sus primeros años de existencia, no era el llevar a juicio y a la justicia a los nazis, sino era el no tener conflicto con los países latinoamericanos. Y dado que ya habían generado el conflicto con Argentina por haber sacado a Eichmann, pues decidieron que para qué tener un conflicto con Brasil por sacar a Mengele. Y entonces se llegó a la conclusión de que la justicia se tenía que doblar ante la realidad política, y ahí se perdió la justicia y se perdió la realidad política. Yo creo que si hubieran arrestado a Mengele y si hubieran arrestado a Altman y a todos los que sabíamos que estaban ahí, el mundo por lo menos hoy sería mucho mejor de lo que es, incluyendo la situación del propio Estado de Israel, que tendría una base moral mucho más válida que la que de por sí tiene. Pero en fin, hablando de cosas un poco más positivas, el 8 de febrero nació Martin Buber. Martin Buber, otro que también austríaco, les digo que estos austríacos estaban salvajes, el pensamiento, yo no sé, yo creo que se dan, bueno, no creo, estoy convencido que se dan, que de pronto surge un gran pensador o un gran pintor o un gran artista y alrededor de él se crea un clúster de otros que comparten o que se alimentan de la inteligencia o de la creatividad de esa persona para crear más. O sea, no es que empiecen a crearse solos, sino que uno sale, que a lo mejor sí se crea solo, y ese trae a todos los demás. Martin Buber alimentó la filosofía y enriqueció dramáticamente la filosofía de Heidegger y después la posición entre marxismo, socialismo y humanismo. Si nunca ha leído a Martin Buber, léalo. Si lo entiende muy bien, cuéntemelo, porque a mí de pronto me hago pelotas con lo que quiere decir Martin Buber, pero eso no quiere decir que no hay que leerlo. Hay que leerlo para tratar de entenderlo como se leen a todos los demás filósofos, pensadores austriacos que inventaron realmente lo que hoy llamamos. Imagínense cuántas niñas no serían psicólogas, cuántos doctores no serían psiquiatras si no hubiera existido Freud, Adler, Fromm, que además se fue a Cuernavaca. Todo esto tuvo repercusiones en todo el mundo. No es una civilización, no es así un grupo que existió, escribió unos libritos y se murió, no. Cambió dramáticamente nuestra manera de ver el mundo y de vivir nuestro mundo. Otra persona que cambió el mundo fue Arthur Miller, de otra manera, pero también lo cambió. Arthur Miller escribió, aquí la traducción es medio española, medio castellana, rara, porque en realidad su libro es La muerte de un vendedor ambulante, no de un viajante. Habría quien traduciría hoy viajante en mochilero, pero no, el viajante es un vendedor ambulante. Y de alguna manera este libro creó llamó mucho la atención de mucha gente, porque todos esos vendedores que usted conoce, esos que van de puerta en puerta, esos que le ofrecían crédito a quien no sabía lo que era el crédito,
piense usted qué banco, piense usted en México por un momento y piense qué banco en México le da crédito a una muchacha que trabaja en una casa y que ni siquiera tiene cuentas de banco y les dan crédito. A nadie. Ni siquiera le dan crédito. Supuestamente no puede haber discriminación por edad, pero en México no se dan tarjetas de crédito a ninguna persona mayor de 65 años. A menos que obviamente sea supermillonaria en el banco. Pero estos vendedores ambulantes daban crédito a todas las muchachas. Y si la muchacha desaparecía o no les pagaba, ellos tenían que cubrir esa pérdida. Y curiosamente casi no desaparecían las muchachas y casi nadie dejaba de pagar. Y ese compromiso social y político que tanto disfrutó y que tanto esbozó Arthur Miller, pues lo llevó, entre otras cosas, a casarse con Marilyn Monroe. Ella se convirtió para casarse con él. Y bueno, la diferencia fue que él vivió muy bien, ella no vivió tanto. En fin, la muerte de un vendedor ambulante. El 11 de febrero de 1894 nació la Asociación Mutual Israelita Argentina. ¿Usted sabe cómo surgió esta asociación? Fue muy fácil. El barón de Hirsch en Francia decidió que tenía que encontrar una solución de, llamémosle win-win, que a lo mejor es lo que hay que buscar ahorita también en Turquía o en Siria. Win-win quiere decir, voy a ayudar a un montón de gente que está muy mal para que esté mejor, y la gente que está muy mal, al estar mejor, me va a ayudar a mí a tener otro nuevo negocio o un negocio mejor, con el cual voy a generar ingresos que me van a ayudar o permitir ayudar a más gente a que esté mejor. Y entonces el barón de Hirsch decidió financiar migración de Europa Oriental hacia Argentina, donde ayudó a la gente a montar viñedos y campos de cultivo, los famosos gauchos judíos. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de la revista Oifenschwell y su presentación de cómo funcionó el yiddish y la cultura dentro de los gauchos judíos? Y todo empezó con la asociación mutualista, y mutualista porque no era solo una asociación de ayuda, es una asociación de desarrollo, la cual obviamente fue dramáticamente dañada, pero no destruida, cuando los iraníes, con ayuda de Kirchner, y algún día esta mujer se tendrá que presentar a juicio por su complicidad, y si no, pues alguien la tendrá que secuestrar y hacerse cargo de eso, pero no se debe de quedar sin justicia esa situación. Ella ayudó a que se llevara a cabo el atentado contra una organización mutualista de ayuda que ayudó a todo mundo, porque el desarrollo de toda la zona de los gauchos no ayudó solo a judíos, ayudó a todo tipo de personas que vivían ahí y que pudieron vivir mejor gracias a la maquinaria, a los maestros que iban ahí. Un montón de gente de ahí vino a estudiar a Chapingo, por cierto. Chapingo, yo no sé si ustedes lo saben, pero Chapingo todavía existe y es una escuela de agronomía en México tan famosa porque gente de todo el mundo venía a estudiar acá para luego irse a trabajar a Estados Unidos, a Israel, a Argentina, a Europa, porque realmente Chapingo era una escuela de primera. Todavía no es del bienestar, así es que yo supongo que Chapingo todavía sigue siendo una muy buena escuela. Y bueno, por último, nació una de esas personas extrañas. No sé si alguno, a lo mejor nadie la conoce, a Judy Blume en Latinoamérica, pero imagínense que vendió 80 millones de libros. 80 millones, está. Digo, hay que imaginárselo. Y empezó a escribir sobre todo tipo de temas extraños. Uno de los que, bueno, si quieren temas extraños, ¿qué les parece? La menstruación y la masturbación en libros para niños. Eso es un tema interesante y extraño que hoy estaría censurado o que está censurado en Florida. Para que sepan, hoy en Florida hay varias librerías universitarias, bibliotecas debería yo decir, bibliotecas universitarias que tuvieron que cerrar y cubrir con mantas todos sus libros porque ya no entienden qué sí pueden exponer y qué no pueden exponer por las nuevas leyes que puso el gobernador DeSantis allá en Florida, que dice que una de ellas dice que no podemos poner un libro
que haga sentirse mal a alguien por algo que hicieron sus ancestros. Por ejemplo, si exponemos un libro del Holocausto y decimos que los alemanes y que los dueños de la IG Farben pusieron una fábrica de plástico sintético en Auschwitz y que su fábrica siguen siendo nazis y siguen financiando a la organización Odessa, eso podría hacer sentir mal a los nietos de los fundadores de IG Farben, entonces el libro está prohibido. También está prohibido un libro que haga sentirse mal a cualquier muchacho blanco, porque se habla de los linchamientos que hubo en Florida contra los negros, y pues si eso hace sentirse mal a un blanco, entonces el libro está prohibido. Interesante esa ley, pero pues varios de esos libros están ahora prohibidos, de los libros de Judy Blume, porque hablan de estos temas. Imagínense, menstruación y masturbación infantil, pues es terrible, porque si la gente empieza... ¿Perdón? Perdón, está muy avanzado, ¿no? El concepto todavía. Está bien. Pues desgraciadamente, porque los niños siguen haciendo y siguen creciendo y siguen muriendo y siguen maleducándose y siguen sufriendo las consecuencias de no entender lo que está pasando. Entonces, uno diría, si llevamos, pues vamos a decir, así bajita la mano, 100,000 años de existir como humanos, pues el que haya estos libros así como que muy avanzado está muy cuestionable, a lo mejor para muchas moralidades, pero ya se habían tardado, ¿verdad? Ajá. Imagínense si las mujeres siempre entendieran lo que les está pasando, no les diera pena, pudieran controlarlo y fueran libres de hacer lo que les venga su regalada gana sin pedirle permiso a novios, maridos, papás y similares, pues no existiría el mundo musulmán por principio de cuentas. Bueno, existiría, pero sería diferente. En fin, el caso es que uno de sus libros, se los recomiendo si nunca han leído a Judy Blume, lean Dios, soy yo, Margaret, en el que, pues entre otras cosas, le pide cuentas a este señor cuyo trabajo va por caminos misteriosos. Y le dice, bueno, pues a ver si me lo haces un poco menos misterioso. En fin, a mí ahorita que estoy viendo la foto, para los que la recuerdan, debo de decir que la cara la de Judy Blume se parece mucho a la de una niña Ruth Smilovich de México. No tiene nada que ver con el programa probablemente, pero me llamó la atención. Ella no escribió 80 millones de libros, digo, no escribió 80 libros ni vendió 80 millones, pero me recordó la cara y bueno, aprovechamos el paréntesis para recordar a gente de otras, quiero decir de otras generaciones, pero no, de la buena generación, era de mi generación, de esa generación. En fin, estas son las efemérides de esta semana, donde como puede ver, se mezclan lo mejor y lo peor. La herencia de la IG Farben con la herencia de Alfred Adler y de Martin Buber. La bajeza del cartel de Murder Inc., además hasta el título de Murder Inc., con la elevación del espíritu de Judy Blume, o de lo que estábamos hablando de Cadena y de toda la gente que se dedica a ayudar a otras personas en otras partes del mundo. Y con eso terminamos las efemérides de hoy y pasamos de regreso con Isaac o la Lererquemaya para ver qué quieren decir. No quieren decir nada porque nos abandonaron. ¿Cómo nos abandonaron? No nos abandonaron, nos están escuchando. Entonces, vamos a hablar. A mí me gustaría opinar algo, si me por favor. permiten. Me parece que es como impresionante, mágico, o sea, sí, a mí me llama mucho la atención cómo como seres humanos sintonizamos con las vibraciones que nos rodean. Me parece que se tocó en varios puntos, o Daniel comentó varias veces esto, de cómo nos sintonizamos según las vibraciones de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y yo sé que se dice que las emociones positivas y negativas siempre generan una vibración, un campo electromagnético, dicen. Y es increíble cómo somos coherentes con esa vibración, ¿no? A veces mala, a veces buena, pero sí somos coherentes con lo que nos está rodeando. Y lo del temblor, pues me parece que por ahí va también, o sea, y las efemérides también como que nos enseñan que pues sí, o sea, nosotros nos manejamos según las vibraciones que nos rodean,
y bueno, pues ojalá podamos procurar que nos rodeen vibraciones positivas, ¿verdad? En realidad, eso lo podemos controlando con quién nos reunimos y con quién pasamos o perdemos el tiempo. Si uno va a un antro, es obvio el tipo de gente que se va a encontrar en un antro. No importan los pretextos. Si lo mejor que puede hacer una persona, es ir a beber para sentirse bien, o necesita ir a beber, o necesita ir a echarse alguna pastilla de algo para sentirse bien, ya eso es una señal de que no es un tipo de persona con el que queremos o necesitamos estar cerca para producir algo positivo. Y sí, yo soy muy extremista en ese caso, pero yo insisto en que todavía no veo nada extraordinariamente positivo de un drogadicto o de un alcohólico como para que me convenza. Y sí parto de la base que si alguien necesita alcohol o drogas para sentirse bien, es un alcohólico y es un drogadicto, aunque no esté todo el tiempo borracho o todo el tiempo drogado. Entonces sí estoy de acuerdo contigo. Dime con quién estás y te diré quién eres. Es válido, y mejor al revés. Dime con quién quieres estar para que sepas quién quieres ser y seas mejor, y todavía la pasaríamos mejor. Seleccionen a la gente. A lo mejor este libro, yo la verdad, cuando empecé a comentar este libro, yo lo vi muy negativo. Y dije, no, este libro es cómo manipular, está basado en cómo manipular a la gente. Y Judith me llamó la atención y me dijo, no, estás equivocado. Este libro es muy positivo porque el libro te dice cómo recrearte a ti mismo, no solo para manipular a la gente, sino para ayudar o para estar mejor con la gente. Entonces, bueno, todo depende para qué usemos las habilidades. Pero miren, 48 leyes que además lo checan en la memoria del programa después. Creo que ya las pusimos en Polémica y Café, la memoria de Polémica y Café. Pusimos las 48 leyes porque las primeras páginas del libro son las leyes, así. Las que ellos inventaron como leyes, en 4 o 5 renglones cada ley. Y luego el resto del libro es pues cada ley como implementar, y chiquito, está, mire, les voy a decir en otras palabras lo que pienso de este libro. Si usted compra este libro y se pone a leer las 450 páginas que tienen con letras chiquitas y todo lo de alrededor, que es todavía más chiquito y más difícil de leer, por lo menos va a tener en qué ocupar su tiempo, mucho tiempo, para no tener que ir ni a antros, ni a estar a medianoche a ver si alguien lo secuestra o no lo secuestra, ni andar bebiendo, nada. Tiene que estar pensando, y si se rodea con 2, 3, 4 personas que quieran pensar en esto mismo, pues ya está creando usted un cambio positivo en el mundo. ¿Qué le parece? Es una recomendación poco ocurrente, que no venía al caso probablemente, pero que sí apoya dramáticamente el comentario de Adriana, de que lo que tenemos alrededor definitivamente nos afecta para bien o para mal. No siempre lo seguimos, afortunadamente. Nuevamente, mi tema favorito, ya lo saben, el Holocausto. ¿Y por qué es mi tema favorito? Bueno, un poco porque soy muy sanguinario, pero un poco porque me enseña todo lo que la gente puede hacer en las peores condiciones posibles. Yo cuando daba clases trataba yo de explicarle a los alumnos, y nunca pude realmente, porque pues ¿cómo puede uno? ¿Cómo le explica a uno a una persona cómo se siente? Piénsenlo ustedes, todos nosotros aquí, pues mal que bien, somos ahí medio clase medieros y nos bañamos pues por lo menos digamos que cada 3 días, cada 2 días. Hay quien hasta se baña todos los días. Comemos todos los días. Más sabroso, menos sabroso, más sano, menos sano, pero todos los días comemos algo. Y de pronto, lleguen con ladridos de perros, golpes, guardias nacionales golpeándolos, soldados gritándoles, perros ladrando, lleguen a una estación de tren, súbanse a un vagón de carga. Ya de por sí un vagón de pasajeros también es cuestionable, pero súbanse a un vagón, no se suban al metro, pero sí súbanse a un vagón de carga, donde el baño es una cubeta, y viajen en ese lugar durante 3 días, 2 días, 4 días, con un montón de extraños,
con los que están compartiendo desde la cubeta hasta la falta de agua y de comida. Y la ausencia, obviamente, de agua, la ausencia de comida, la ausencia de sueño, el miedo, el no saber qué está pasando, el estar completamente fuera de control de todo. Y están ustedes a punto de tocar fondo en cuanto al autocontrol del humano. Y después de eso, traten de ayudar a alguien. Traten de aprender algo. Traten de superarse. Hagan una vida completa después de eso. Y esto fue apenas el principio, porque después de eso, si sobrevivieron, fueron años y años en el que sumaron una serie de condiciones. Y si podemos entender eso, podemos entender todo. Pero también podemos entender que aún en las peores condiciones físicas se pueden sacar las mejores condiciones morales, éticas para la gente. Entonces, cuando me dicen, ay, es que yo no tengo cómo ayudar, no, sí tenemos. Ay, es que la situación está tan mal. No, podría estar mucho peor. No, es que yo no me meto en política. Vas a ver cuál es el resultado de no meterte en política. No, yo no voté. Pues claro que te metes. Si no votaste, te metiste en política. Y todo eso lo podemos ver en algo reciente, que por lo dramático tratamos de imaginar que no fue reciente. Pero piénsenlo. Napoleón inventó los derechos de la ciudadanía. Fue apenas 200 años atrás. Hitler llevó a un extremo total el gobierno del Estado, el populismo. Eso fue apenas 80 años atrás. Y nosotros hoy decimos que eso no nos afecta, cuando todavía nos afecta lo que hicimos hace 5,000 años. Claro que nos afecta. Entonces, a lo mejor pensar y escoger y no es fácil escoger a la gente correcta o a la gente adecuada para compartir con ellos un rato, unas horas, una bebida, una cena, un viaje, una vida. Pues no es fácil. Pero si lo logramos hacer, pues la vida se vuelve un poco más productiva, ¿no creen? Y entonces creamos nuestras vibras, que llegando a lo que decía Adriana, no es solo estar, porque estar donde hay buenas vibras, pues sí es lo que les pasó ahí a los austriacos, se crearon buenas vibras y los que estaban, Kafka y todos ellos, pues recibieron esas vibras y las reprodujeron multiplicándolas. Pero me temo que no hay muchas de esas vibras hoy en este mundo que está luchando dramáticamente, aunque no lo sientan ustedes, pero hoy hay una lucha a muerte entre populismo y democracia. Un populismo que siempre ha existido y una democracia que apenas tiene unos años de existencia, unos cuantos siglos de haberse creado, y en algunos países apenas menos de 100 años de haber funcionado, o menos de 20 años de ser real, y que tienen que luchar entre ambos, y nosotros tenemos que tomar una posición entre esas situaciones. Para eso sirve la historia, para eso sirven las efemérides, para eso sirve leer libros, para poder tomar una decisión educada, congruente, productiva, para el beneficio de los demás, no solo para el beneficio personal, aunque mientras más conozco a la gente, conozco más gente que siempre me va a decir, yo voy a hacer todo lo que me convenga a mí primero y luego a mi familia, como si ese individuo y su familia fueran entes separados del resto de la sociedad. Imagínese, ¿usted cree que su familia de usted puede vivir separada de todo lo demás? No. Yo pienso que no. ¿Veo? Sí. Y si no puede vivir separada, tiene dos opciones: o vive viviendo las consecuencias de la sociedad en la que está, o vive actuando para cambiar las condiciones de la sociedad en la que está. Que, por cierto, ya que digo eso, pues va el comercial. Yo los invito a todos a que se unan a mexicounido.org, a que vayan y firmen y se asocien con México Unido ORG. No es ningún partido político, no es ninguna campaña política, es solo un trabajo en el que tratamos de unir a todos los mexicanos. Todos incluyen
fifis, chairos, intermedios, superiores, sin título, con título, de todos los sexos, de todos los tamaños, de todas las edades, los que saben leer, los que no saben leer, todos, para todos trabajar juntos, creando un México mejor para todos. Vamos a repartir riqueza en vez de repartir pobreza, vamos a repartir educación en vez de lo contrario, vamos a tener medicinas en vez de tener solo enfermos que mueren. En fin, mexicounido.org, los invito a que se asocien. También los invito a que escuchen nuestros programas. Tenemos, esta semana todavía tenemos el miércoles a las 7 de la noche, hora de México, Leyes Perras. Un programa que cuando lo empezamos hace casi 6 meses, realmente dijimos, ¿de qué vamos a hablar en Leyes Perras? Sí, vamos a hablar nada más de leyes laborales. Y de pronto resulta que esas leyes hoy son el centro de nuestro pensamiento. ¿Quién iba a decir que en México se iba a discutir la validez de la Suprema Corte, que no valía nada? ¿Quién iba a decir que se iba a discutir las leyes y que por consiguiente ahora la gente va a poner más atención cuando se hacen leyes, a leer lo que dice para saber las consecuencias? Bueno, en Leyes Perras analizamos todo eso para que la gente entienda qué implican esas situaciones. También 2 horas más, a las 9 de la noche, hora de México, tenemos Polémica y Café, que se está volviendo, no sé por qué, se está volviendo muy famoso. Ya están reproduciendo nuestros videos en varios países. Un diario israelí está reproduciendo uno de esos programas, y que conste, si algo no somos es pro nada, no somos pro ningún país. Todo está abierto a Polémica y Café, donde los invitamos pues a que tomen café y polemicen con nosotros. Se los recomiendo, porque realmente el ingeniero Gurría lo que no sabe lo inventa con una capacidad extraordinaria, y el licenciado Méndez Preciado igual. Y en 2 semanas regresamos con la doctora Angélica Mancilla con Medicinotas para empezar otra vez con temas de medicina como ese, la menstruación para niños. Entonces, pues, vamos a revisar, esta es también una mujer así de armas tomar en Medicinotas, y sigue creciendo Voces Hispanas. Tenemos varios programas que se están cocinando y que según vayan surgiendo les iremos avisando los días, las horas, pero para que sepan, pues vengan a YouTube o a Facebook y suscríbanse en Voces Hispanas, háganle clic a la campanita, suscríbanse en los programas para que les avisemos antes de entrar al aire con alguno de los programas y nos puedan acompañar siempre. Y si no nos quieren acompañar, inscriban a sus enemigos para que ellos tengan que sufrir el saber que ahí estamos. ¿Qué les parece? Buena idea. Esas son las recomendaciones de la semana. Escojan con quién estar, y si quieren estar con gente, pues no sé si pensante, pero por lo menos cuestionante, que cuestionante, no cuestionable, aunque habrá quien también agregue ese adjetivo. Estén con nosotros, no vayan al antro, vengan a voceshispanas.com. Me gustó esa frase, en vez del antro, ven a aprender y a pensar. ¿Qué les parece? Invitados todos. Y los temas que se les ocurran, por favor, aquí estamos. Nada más mándenlos, en este caso del programa de hoy, mándenlo a daniela@diariojudío.com o siempre info@voceshispanas.com, donde siempre vamos a recibir sus sugerencias de temas, comentarios, preguntas. Y para quien pregunte quién hace eso, déjenme contarles, ya superamos las 30,000 interacciones con lectores y público. Más de 30,000 personas han preguntado, participado, opinado, desacordado, porque pues no están de acuerdo, o acordado con nosotros en los temas. 30,000. Usted puede ser uno de los próximos 30,000. Entonces, por favor, nada más suscríbanse. Es la única manera que tenemos para informarles, es si se suscriben a nuestros programas en Facebook, en YouTube o en voceshispanas.com. Si no pueden en cualquiera de eso, avísenme. No tienen que tener Facebook, no tienen que tener YouTube, voceshispanas.com, y ahí también les vamos a mandar un email antes de los programas para avisarles que ya estamos al aire y cómo estamos funcionando. Okay. Y entonces, ¿alguien más que quiera decir algo?
Adriana, no te me puedes volver a desaparecer. Oh, muchas gracias. Aquí he estado haciendo asuntos. Sí, pero asunto número 1 somos nosotros. Asuntos personales. Aquí tú eres la cuarta llanta del vehículo, no queremos volver a estar como el Citroën. ¿Se acuerdan que la semana pasada recordamos al fundador de la Citroën y dijimos es el único coche que puede circular con 3 llantas? Nosotros no podemos, estamos a todos ustedes para circular bien. No nos abandonen, déjenos acá y vénganse pues a voceshispanas.com. No hay MX. No sé por qué me pusieron, ¿sí será .com.mx? No, yo creo que es voceshispanas.com nada más. Pero ahorita mismo se los corregimos, a ver si es cierto o no. Porque yo creo que voceshispanas.com nos debe de llevar directamente a voceshispanas.com. Así es, voceshispanas.com. Es mundial, es internacional. Ahí están medicinotas, leyes perras, polémica y café, negocios y franquicias, judaísmo hoy, otros datos y otras opiniones. ¿Cuántos programas? Mundo Innovación con Isaac. Ahí dicen que Mundo Innovación con Mundo Ejecutivo también. Los programas de Debbie y Melanie y Alexis Bird de Vinos, Viajes y Otros Placeres. Y de pronto los programas de Schwartzman con cuentos de fútbol. Nada más cuántas cosas tenemos. Y además tenemos los programas recomendados de todo mundo. Nos la pasamos oyendo, no hacemos nada. Entonces nos la pasamos oyendo programas de otros y les traemos los que creemos que son los mejores. Les traemos programas de Alasraqui, de Eufrosina Cruz, de un montón de gente. Daniel, nada más aclarar que los programas de cuentos de fútbol son de David Roemer, ¿sí? El que los hacen bastante interesantes y no son historia, y no son hablar de fútbol, es más bien hablar de historia que ha sucedido alrededor del fútbol, que no tiene que ver con resultados de fútbol ni nada, es cómo estaba el mundo durante esos momentos del fútbol, ¿no? Y qué ocasionaron diferentes cosas. Eso pasa por andar promoviendo cosas que no he escuchado. Porque yo creí que esos eran los programas que hacía Schwartzman con nosotros. Esos son otros que tenemos. Cuentos de Fútbol es un podcast bastante popular que está con nosotros, hablando de historias relacionadas, ¿sí?, a los hechos que sucedían históricos en esos momentos del fútbol. Con temas muy interesantes que van en todos sentidos y colores, no nada más habla en eso. Pues no se exhiban como yo, no se dejen demostrar que no oyeron los programas que recomendaron, así es que escúchenlos todos y denme su opinión. Y acompáñenos la próxima semana, miércoles, que dije 7 de la noche, hora del DF, 5 de la tarde, hora de San Diego, en Leyes Perras, y 7 hora de San Diego, 9 hora del DF, en Polémica y Café, donde lo estaremos esperando. Y claro, la próxima semana aquí en Judaísmo Hoy con la Lerer que vaya. Muchas gracias a todos. Gracias por participar, por estar, y pues ahora sí que, como diría el buen Luis Echeverría, arriba y adelante. Vámonos a la próxima semana. Muchas gracias. Gracias a ti.